Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy les quiero presentar este tema que es bastante interesante cómo se relaciona con la música. Entonces, como primer tema a tratar es cómo lo podemos tomar cómo podemos definir la iconografía. Y en este caso podemos tomarlo como un estudio de índole descriptiva que engloba muchos aspectos, entre ellos lo que son los símbolos, los iconos y los signos, que trabajan con un lenguaje codificado y que posteriormente se va descodificando a partir del contexto en el que se va desarrollando. Este estudio va a ser tomado por dos grandes autores, que son Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure trabaja a partir de la semiología a través de una visión mucho más lingüística. Entonces, él va a tomar el signo a partir de lo que es el significante y el significado, desarrollando un poco más su teoría con relación a los signos. Charles Sanders Peirce trabaja a partir de la semiótica, con una visión un poco más filosófica y con la cual yo voy a trabajar o he trabajado este tema, y ambos han dado como resultado una teoría en cuanto a signos. Tenemos la teoría de Peirce, la cual se va a desarrollar a partir de su teoría de la triada, la cual va a mencionar tres elementos importantes a partir de un triángulo, que este va a ser el representamen, el cual es una palabra codificada, el cual nosotros le vamos a otorgar y la vamos a definir como tal. Por otro lado va a estar el objeto, el cual percibimos, el cual podemos observar y el cual se encuentra dentro de la naturaleza y podemos nosotros relacionarnos con él, y el intérprete, que va a ser una representación cercana de esa realidad. Por otro lado, tenemos que Peirce va a trabajar cada uno de estos elementos, tanto lo que es el representamen, el objeto y el intérprete, y lo va a desarrollar a su modo. Para esta ocasión he tomado en cuenta lo que es el objeto como tal, y este se va a tener desarrollado a partir de lo que es el icono, el índice y el símbolo. En el caso del icono, este se va a encontrar relacionado con el objeto, llegando a tener ciertas similitudes. En este caso podemos considerar dibujos, gráficos, pinturas, fotografías, incluso las partituras musicales. En el caso del índice, vamos a tomar en cuenta que va a ser una relación cercana que va a tener con el icono, no va a ser que represente como tal, pero va a tener una cierta relación. Y el símbolo va a ser ese objeto que a través de una ley o una convención social va a ser aceptada colectivamente, dando como origen, dándose como resultado esta relación existente entre el icono y el índice. Esta relación es muy importante, ya que los signos van a transmitir muchos significados. Además van a tener como que una acción y van a provocar conductas a quienes perciban los signos. Los signos no solamente van a actuar de esta manera estáticos, sino que va a tener dinamismo y van a moldear la interacción que tengamos con el mundo. Ahora, entrando al tema audiovisual, vamos a tomar en cuenta que existe una gran variedad de elementos. Entre ellos vamos a ver películas, series, las mismas novelas, streams que vemos por diferentes plataformas, YouTube, Twitch, Facebook, etc. Y también los mismos videoclips de música. Un ejemplo claro, y lo voy a tomar en consideración, que es el cine, y con que creo que trabaja mucho más ese tema de signos, porque toma en cuenta lo que es el relato. Entonces esta historia se va a desarrollar ya no solamente con personajes, sino una historia contada con música, y le va a dar un cierto dinamismo a toda la historia que se vaya desarrollando. Por lo tanto, se va a lograr codificar un género musical dentro de la misma película. Entonces te va a dar como resultado música de terror o música de felicidad, música que va a activar tus sentidos. En este caso, los géneros musicales van a hacer que las películas generen significados a nivel cultural y sociológico y sociales, llegando a la estereotipación de ciertos personajes e incluso objetos. Un trabajo importante que he tomado en cuenta es el de Jaime Altozano, un músico que
sube sus videos a YouTube y a partir de figuras musicales ha tratado de desarrollar un poco e indicar cómo es que la música afecta a los personajes, a la historia, al ambiente, a partir de lo que son los 7 modos griegos, que son estas escalas que le van a dar un cierto dinamismo a los personajes, dándoles movimientos de felicidad, de heroísmo. Todo ese tipo de complementos van a ser el armado de estos personajes. Y en este caso ha tomado el ejemplo del Señor de los Anillos, de Harry Potter y de Star Wars. Y cada uno de esos personajes va a tener tonalidades que van a significar el bien y el mal. En el tema de Star Wars ha tomado en cuenta lo que es la fuerza, entonces tiene su propia tonalidad musical. En el caso de Harry Potter, la magia tiene sus tonalidades que van a significar alegría, misterio, van a tener ahí esa relación dinámica con el espectador que va a llamar la atención. Entonces, ya como ejemplos y para dinamizar esto, vamos a tener en cuenta que el ícono es el personaje de Darth Vader. Incluso así, este personaje tiene su característica porque al respirar transmite un sonido particular, entonces lo podemos identificar. Pero si le ponemos con un índice, que es la música, perdón. Sí. Entonces nosotros ya vamos a tener un poco más del contexto en el que se va a desarrollar un personaje un poco oscuro, el cual tiene cierto tipo de características que nos puede mostrar un poco su personalidad dentro de la historia. Por dinámica van a aparecer ya de hecho lo que es el símbolo de Star Wars, la película, que va a tener un montón de significados a partir de un personaje y así se va a construir los demás que van a ser parte de esta historia. En este caso tenemos a Game of Thrones, que no es particularmente una película, pero es una serie, y la cual trabaja mucho el tema de signos, ya que va a representar el tema de casas, que van a ir desarrollando una historia y una trama a partir del control y el gobierno que hay en ese lugar. Si los signos acá tenemos dragones, que es una de la identificación de las casas, tenemos un lobo, tenemos un león, que son pertenecientes a las casas a las que están ahí presentes y van a tener sus relaciones sociales y culturales entre ellos. Tenemos la película y tenemos la música que de alguna forma nos va a transmitir cierto tipo de emoción, nos va a llevar incluso a vivir de nuevo esa experiencia de la introducción de la película, donde se construye todo el mapa de Westeros, donde ellos van teniendo sus diferentes actividades. El siguiente es un poco más boliviano, el ejemplo más boliviano, que es de mi socio. Como ícono tenemos al auto característico de la película, y creo que si bien nosotros podemos identificar al camión acá, también la música nos va a transportar un poco a esa actividad de la película, el viaje que tienen tanto Vito como Grillo, y preséntanos todo lo que es Bolivia a través de una película. Podemos ver con la música un poco las relaciones que se van desarrollando en esta película, y teniendo en cuenta que Bolivia es grande y diversa, ¿no?, con la misma película. Yendo un poco a temas de videoclips, tenemos el significado de el poder de los mineros, ¿no? Y como música, si bien este tema es para la época de las luchas sociales de los años 70, ha trascendido y como ícono se ha ido desarrollando a partir de diferentes épocas. Por lo tanto, esta música, si bien era para los años 70 un boom, para esta época de 2004, 2019, donde se ha vuelto a repetir, el ícono sigue constante y como índice ha sido parte también de nuestra sociedad y se ha vuelto un símbolo a partir de una convención social que nosotros la hemos adaptado. Acá tenemos un cortometraje que es del abuelo Grillo, que si bien es un personaje de los ayoreos, tiene también su carga, porque tiene su música característica y a ella la podemos representar con su canto, y tal vez transmite
¿no? Toda la historia que va a transcurrir de su canto de la comunidad ayorea, la cual va a ser desterrada y va a venir acá a Cochabamba a traer agua, pero también va a estar todo el tema de la lucha del agua en la historia de la abuela Grillo. Entonces ahí como que te sobrecoge el tema personalmente porque me da mucha tristeza, pero es ese dinamismo que se maneja, dentro de las películas, dentro de los videoclips, dentro de los cortometrajes, para atraer más al espectador y despertar en él muchas emociones. Dentro de las conclusiones tenemos que los diferentes escenarios audiovisuales han creado situaciones para llamar la atención. Entonces el espectador trata de ver esa diversificación a través de sus sensaciones, emociones, sentimientos y sobrecogiéndose con la historia que está viendo en ese momento. Los juegos de signos que se utilizan para transmitir mensajes de manera discreta es un método para llamar la atención. Y ya no te van a mostrar personajes simples y sencillos, vacíos, porque van a tener un alma, un dinamismo completo. La música junto a imágenes se han vuelto un poderoso productor de sensaciones, ya que ambos logran combinarse perfectamente para lograr escenarios donde se genera una gran actividad social, cultural, incluso política. Los signos pueden transmitirse de muchas maneras y cada uno de ellos puede tener un fuerte impacto social-cultural, ya que estos llegan a ser codificados y decodificados dentro de un grupo que está tratando este tema. De esta forma, la producción audiovisual funciona como un elemento importante con un apoyo que hace una combinación perfecta entre lo que es lo visual, todo lo que es el audio, y fusiona dos elementos que nos llaman muchísimo la atención para llamar a esos sentimientos, a esas emociones, para que nosotros podamos disfrutar de alguna manera y tal vez retraernos a un pasado, a un momento donde no podemos olvidar. La música funciona de esta forma, ¿no? Y la música que es transmitida, ya sea por películas, series, novelas, stream, como había mencionado, tienen un objetivo, que es el llamar la atención y quizás traerte buenos recuerdos, malos recuerdos, y empezar con ese dinamismo de crear esa sensación de que no estamos solos en un contexto viendo a un personaje vacío, sino a un personaje que tiene dinámicas de felicidad como nosotros, no es un objeto. Y incluso los objetos tienen música que les van a dar ese sentido a la observación de las personas como tal. Entonces, esta sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Violeta. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta y me llama mucho la atención. Me parece muy interesante lo que estás proponiendo sobre este análisis de la música y estos enganches con la imagen. Pero ¿no te cuestiona un poco, por ejemplo, en el último que presentaste sobre la abuela Grillo, tener música de la zona andina para un mito relacionado con los ayoreo de, o sea, es decir, hay escenarios, pero estos escenarios parece que tuvieran errores, ¿no? O es esto de agarrar lo indígena y como uno solo integrarlo, siendo que en nuestro país hay más de 109 identidades locales y no las 36 que lamentablemente repetimos sin analizar nuestro cuestionamiento. ¿No es más bien una sensación urbana? ¿No te incomoda este tipo de correlaciones? Realmente no, porque es como si tuvieras que traer el campo a la ciudad. Entonces, de esa forma creas más dinamismo y la imagen te hace ver que no estás en un lugar solamente urbano donde la música va a ser lo que escuchas, música urbana, música pop. La música es demasiado variada y traer algo del campo a la ciudad creo que es el impacto que necesita quizás una persona para retraerse a algún momento. Viajar, por ejemplo, a algún lugar del campo con música rock, pop, es diferente a escuchar con música folclórica.
¿no? Y entonces el traer una canción como es la música de aquí representada a través de los Ayoreo a la ciudad para quizás una función social, me parece muy interesante porque es el juego de llamar la atención al espectador y no decir solamente esto ha pasado y tienes que verlo de manera, no sé, una figura vertical, sino tiene muchas aristas por las cuales tú puedes investigar y puedes ver y puedes adaptarte a un contorno diferente, a un contexto donde hay una gran diversidad de elementos que pueden llamar tu atención. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por favor, el micrófono. Buenos días. Quería hacer una consultita respecto a cómo la música puede manipular a las personas. Yo he estudiado geografía y tenemos una materia que es geopolítica y cómo se manejan muchos elementos para modificar el espacio, en este caso para entrar a algunas regiones donde de otra forma no se pueden entrar. Y desde el punto de vista de geopolítica y con esto de la globalización, se ha dado un auge de música extranjera, por decirlo de alguna forma, que ha alienado a algunas personas, ¿ya? Creo que tenemos más reggaetoneros en Bolivia que en el mismo Caribe, por ejemplo, y de alguna forma la cultura de esa región, todo lo que representa y es normal en el Caribe, se plasma en un ambiente boliviano, bien altiplánico, qué sé yo, puede que en los valles sea menos, pero es una forma de intrusión. Entonces quería saber cuál era tu opinión al respecto. Es como mencionas, que hay una globalización. Entonces, la música ya no va a ser solamente mostrar lo que es folclórico y lo que es boliviano, lo que es de Perú, va a ser de Perú, lo que va a ser de Brasil, va a ser de Bolivia. La globalización realmente ha hecho una expansión, ha logrado una expansión de la música. A día de hoy recibimos música de Asia, música de Europa, música de Estados Unidos, la cual influye mucho en la población boliviana y cualquier otra población, porque las melodías que van funcionando dentro de este entorno van a hacer que te llame la atención, investigues mucho más, incluso puede ser mucho más atractivo para las personas escuchar una música nueva, para no quedarse estáticos con un solo ritmo, ¿no? Por ejemplo, puede estar un poco cansado de escuchar música de morenada, de diablada, y quizás ese cambio que se necesita está traído de afuera, o incluso los mismos extranjeros al llegar acá a Bolivia cambian ese ritmo de música, ya no están escuchando la música que escuchan, digamos, en Holanda, en España, cambia ese dinamismo, cambia a mostrarte algo más, qué sé yo, un poco más diferente a lo que acostumbras ver. Y la música creo que es uno de los factores más importantes que puedes considerar para el conocimiento cultural y social, porque te muestra incluso que en muchos países no utilizan los mismos instrumentos, no utilizan las mismas armonías, los mismos ritmos, entonces llama más la atención a partir de una visión nueva de cómo poder tomar en cuenta la música dentro de nuestro contexto. Muchas gracias. ¿Alguien más tuviera preguntas? Allá, por favor. Muy buenos días, me ha parecido interesante tu ponencia, especialmente con estos elementos que son tan cotidianos como en Star Wars y todo lo que nos lleva a ver esto. Mi pregunta va más en relación a este campo polisémico, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber cómo tú estás abordando o cómo tú reflexionas la relación entre la música y el contexto político. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en Alemania, en una época, ya no escuchaban el jazz, sino canciones nacionalistas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso a mí me lleva a pensar también cómo estamos hablando de este campo, que es un campo que ya Fubini lo estudia, que tiene relación también con
lo ideológico, ¿no? A mí me parece muy interesante ver qué sucede. A veces te muestran un paisaje boliviano con música andina, y es como que asociaras a que solo es un país andino, ¿no? O también siempre me llamó la atención la primera pregunta que se hacía, ¿no? Yo cuando termina la abuela Grillo dice Araona, ¿no? Y es la música de Luzmila Carpio, ¿no? Y tú dices, qué lindo todo, espectacular la historia, la imagen, pero también es como que, ¿qué música harán los araonas? A mí me llevó a preguntarme eso con la primera pregunta que le hacía, y ver esta función política también de la música. ¿Lo has contemplado en tus investigaciones? En un principio no, pero mientras iba avanzando con la investigación, porque inicialmente este trabajo estaba solamente enfocado a cine, pero me he dado cuenta que es muy amplio el tema audiovisual y cómo trabaja cada aspecto audiovisual a partir del cine, de las series, es muy diferente, pero va a tener ese contraste de despertar en la persona una acción de qué es ese personaje. Entonces, en temas políticos e ideológicos, creo que se maneja mucho el tema de símbolos, de signos, que tienen que llamar la atención fuertemente al espectador para que lleve su mensaje. Entonces, en este caso, la combinación entre lo oriental, lo del valle, lo del altiplano, creo que es un elemento importante si hablamos de Bolivia, porque no estamos constituidos solamente de altiplano, somos una gran diversidad que tiene que tener un mensaje. Entonces, creo que el mejor ejemplo que puedo dar es el rock fusión. Esto porque es la fusión de algo extranjero con algo andino que está dando como resultado algo nuevo e innovador. Por ejemplo, lo que es Alcohólica ha hecho este tipo de fusión, Octavia lo mismo. Entonces, los mensajes que se transmiten a través de la fusión de música extranjera con autóctona, manda los mensajes que uno quiere y llama la atención por el tema de tonalidades que se maneja. Como había mencionado, el manejo que se tiene en notas de do, re, mi, fa, sol, creo que llama mucho la atención, pero no nos damos cuenta la importancia que tiene el poder manejar un piano, una guitarra, un charango. ¿Cómo es que estos elementos nos transmiten mensajes a partir de los simbolismos que van a ser acompañados con la música? Entonces, de esta manera, yo creo que los símbolos con la música se manejan y se aprende a ver estos aspectos. Entonces, tú puedes manejar a la gente a través de la ideología, de aspectos culturales, de aspectos sociales, inclusive podemos ver temas de economía que tal vez pueden estar relacionados con temas musicales. No me he puesto a pensar bien, pero la música es un elemento que puede compartir muchas cosas y puede compartir muchas experiencias. Bueno, muchas gracias. Quiero pedir un voto de aplauso para Violeta y agradecerle mucho su participación. Bueno, tenemos la presencia de María Leonor Cuevas. Bueno, es arquitecta ella y ha trabajado en varios espacios muy importantes a nivel de cultura. Ella nos va a presentar el tema efectos audiovisuales que afectan al espectador a nivel, paisaje sonoro del paisaje cultural de Llojeta, Departamento de La Paz, Bolivia. Discúlpame, por favor, tienes 20 minutos. Gracias. Entonces, antes de arrancar, primero saludar a todos, buenos días. Lo que he venido a presentarles ahora es una plataforma que hemos trabajado con un colectivo. Estoy justamente de manera virtual, me mandó el video Ana Patricia Huanca, que es justamente parte integrante del colectivo Paisaje Caminante. Entonces, si podemos arrancar con el video, por favor. Hola, mi nombre es Ana Patricia y en esta oportunidad estoy a cargo de realizar una pequeña introducción acerca de el colectivo Organización Civil Paisaje Caminante, que se constituye en un grupo de arquitectos y antropólogos que han venido desarrollando investigaciones desde el 2019 en torno al paisaje. Muy bien, nosotros trabajamos
en torno al paisaje y es un elemento transversal, holístico y tiene que ver con la incidencia del ser humano en un espacio físico. De esta manera nosotros nos enfocamos a temas relacionados sí con la naturaleza, con un espacio quizá que no ha sido intervenido por un hombre o por una mujer en pequeños casos, pero en la mayoría de los casos trabajamos con paisajes culturales, es decir, que el ser humano sienta gran presencia en un territorio y a través del tiempo genera modos de vida, usos, costumbres, tradiciones y vínculos con la tierra, por lo que podríamos nombrar a este significado un elemento cultural. De esta manera dejamos esta dicotomía de lado que es entre lo cultural y natural y empezamos a trabajar información como transformación del espacio físico, también elementos de desastres naturales, cambio climático, riesgos y desastres. Es decir, todos estos temas los vamos viendo desde el 2019. Es verdad, nuestro alcance ha sido más a nivel internacional porque el tema en paisaje va naciendo poco a poco en nuestro país, pero ya vamos encontrando plataformas como la RAE para poder exponer nuestros proyectos, nuestras investigaciones y publicaciones que tenemos hace ya un par de años atrás. Dentro de la plataforma, que ustedes pueden seguirnos a través del QR o ingresando al Google paisajecaminante.com.bo, van a poder ingresar a la información que tenemos dentro de la plataforma. Desde una catalogación del paisaje entre lo cultural, urbano, rural, natural, periurbano, hasta talleres, cursos que se han dado de forma gratuita con docentes internacionales y que tienen gran valor. También tenemos algunas iniciativas que se han tenido asociadas con las instancias municipales locales y también algunas publicaciones que se han tenido a nivel internacional. Dentro de todo este conjunto de actividades que se han desarrollado, vale recalcar que tenemos uno en particular, que es el paisaje cultural y natural de Yojeta Bajo en la ciudad de La Paz, y realizamos el registro en cuanto a los elementos de valor cultural que ha desarrollado el ser humano dentro del territorio, así como los impactos naturales que se han tenido a través del tiempo en el sitio. Vale recalcar también que es una de las iniciativas, como se ha mencionado, que es financiado por una instancia municipal, es decir, hubo unos fondos los cuales respaldaron la investigación. Y también vale recalcar que fue desarrollado durante una época en pandemia, donde hemos tenido mucho cuidado también para trabajar tema de las narrativas, de las percepciones también que se tienen en torno a Yojeta. Ha sido un ejercicio bastante interesante porque hemos trabajado con la gente que vive en el sitio, desde las experiencias locales, desde la memoria que se tiene, pero particularmente el paisaje sonoro, que son elementos que ya lo van a ver, que lo hemos trabajado en este tiempo, y viene a ser el que a través de los sonidos te puedas transportar a estos sitios y darte cuenta que se habita más de un espacio, más de un sitio que nosotros quisiéramos interpretar que es natural, pero hay mucho más detrás de eso. Y de eso trata también el paisaje cultural. No solamente es una fotografía, es algo visible y estético que nos atrae, sino es el impacto que se genera en cuanto a las incidencias que tenemos como seres humanos y cómo trabajamos el territorio, cómo seguimos con nuestros usos y costumbres, cómo también relacionamos nuestro quehacer diario con las actividades que tenemos en nuestro paisaje, ¿no? No nos damos cuenta quizás por el cotidiano, pero tenemos bastantes actividades que nos llevan a generar un vínculo también con el espacio en el que habitamos. Y Yojeta, ya lo van a ver con Leonor Cuevas, que al ser un sitio estratégico urbano en la ciudad de La Paz, un área protegida municipal, tiene sus pros y sus contras también. Ya lo van a escuchar también de la expositora. Entonces, muchas gracias, ya me despido y bienvenidos cuando quieran visitarnos en la plataforma y estaremos atentos a generar muchos más proyectos porque nos venimos con exposiciones a nivel nacional. Gracias. Bueno, esa era la presentación que quería compartirles, que la hizo mi compañera Ana Patricia. Decirles que justamente hemos trabajado en un colectivo organizado de la siguiente manera, ¿no? Habíamos trabajado anteriormente en el Ministerio de Culturas y Turismo,
en un tiempo y también en otras actividades un poco más académicas en la universidad, y de esa manera dijimos, ¿por qué no nos presentamos a unos fondos concursables que lanzaba la alcaldía del municipio de La Paz? No sé si está vigente, creo que están con algunas cuestiones de investigación, ¿no?, y de trabajo. Son distintos incentivos que se dan a colectivos o de pronto a algunas empresas para trabajar el patrimonio cultural, material, inmaterial, mueble, inmueble. En nuestro caso dijimos, ¿por qué no entramos con un registro de patrimonio inmaterial? Ahí llama un poco la atención porque parte del colectivo, trabajamos en realidad 4 personas, somos 3 arquitectas y un antropólogo. Yo también soy antropóloga, así que compartimos, digamos, ¿no?, el hecho de trabajar directamente con los actores ya a nivel municipal. Entonces, decidimos trabajar justamente en Bajo Llojeta, puesto que en mayo del 2019, tal vez han podido seguir algunas noticias, se desliza, ¿no? Hay un movimiento, un desastre natural, que en realidad no es tan natural, todos nuestros desastres terminan siendo muy antrópicos, ¿no? Entonces empieza a deslizarse todo un sector de Cantutani. Llojeta, bueno, abarca realmente una zona amplia hasta llegar a parte de la zona sur, a la avenida principal de Cantutani, perdiendo casas, lo que siempre pasa, ¿no? Realmente es un desastre que en la ciudad de La Paz se produzcan ese tipo de desastres tectónicos que afectan no solamente a barrios, son de pronto macro deslizamientos, ¿no? Como en el caso que hubo de Callapa, tal vez se acuerdan esto del 2011. Bueno, entonces, el 2019 vemos esta situación y decimos, pero ¿cómo se va perdiendo? No solamente es una pérdida material, sino también una pérdida de memoria, una pérdida de la historia de este sitio. ¿Por qué no intervenimos ahí? Y decidimos trabajar un registro de patrimonio inmaterial dentro de esta zona. El equipo está conformado por Ana Patricia, que la han visto en video, Gil Caruni, que es una arquitecta que ahora está haciendo una maestría también en España. También está nuestro colega, el antropólogo Richard Mújica, que además es etnomusicólogo, se encargó justamente de esta parte del registro sonoro, ¿no?, del paisaje sonoro, y a mí me tocó trabajar el paisaje inmaterial y el registro, sobre todo con los actores directos. Nos acercamos entonces al municipio, pero además ya directamente con los actores locales, a hacerles una serie de entrevistas, a proponerles de qué se trataba nuestro registro. Y bueno, lo que quería presentarles ahora, pero me indican que no entra aquí muy bien la señal del internet, pero no importa porque la charla es corta, después lo que puedan navegar ustedes en el momento que tengan tiempo, eso es lo importante. La plataforma se llama Paisaje Caminante, entonces buscan ustedes Paisaje Caminante Llojeta y ya les va a salir toda la información, el equipo, cómo está conformado y todo lo que tenemos además, porque hemos trabajado un tema de normativa, hemos investigado también acerca del sector. Este sector de Llojeta forma parte además de los bosques, de las áreas protegidas del municipio. Antes era conocido como el Parque de la Revolución. Hubo una ordenanza, más o menos por los 90, donde dicen, esto se declara como el Parque de la Revolución. Lastimosamente, y como es una situación que todos conocemos, loteadores, avasalladores también tomaron control de estos terrenos, ¿no?, de todas estas tierras. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos trabajado con ellos? No podíamos cambiar, evidentemente, lo que en la actualidad se tiene, pero sí poner en valor y además identificar las características importantes que tienen, que reconozcan además su paisaje. Y cuando hablábamos con ellos del paisaje, nos decían, es que el paisaje es lo que tenemos, digamos, esta fotografía del sector. Sí, la fotografía nos ayuda mucho a entender el paisaje, pero el paisaje no solamente es eso, ¿no? Es una cuestión más compleja porque es el paisaje cultural, quiere decir que ha habido una intervención del hombre, una afección, pero también está el paisaje natural. Y ahí es donde se está poniendo en riesgo muchas de las áreas naturales que tenemos en la ciudad de La Paz y en este caso Llojeta. Entonces, mientras vamos intentando abrir esta plataforma que les vamos a compartir, miren, justamente encontramos en la casa comunal de los vecinos este mural que nos llamaba mucho la atención y decíamos,
¿Y por qué? ¿Y por qué Llojeta? ¿Y por qué el nombre? Fuimos cargados de dudas, ¿no? Entonces, de entrada, Llojeta tiene que ver con un nombre ya más toponímico, que es una tierra deleznable, ¿no? Entonces, ya sabemos que es una tierra que no es firme, por eso es que sufre tantos deslizamientos. Cada que llueve se va lavando estas tierras y tienen las características de ser muy arcillosa, la resistencia de suelo es muy pobre, y claro, cuando veíamos cómo se iban deslizando estas infraestructuras el año 2019, se iban los edificios completos. Realmente ha sido una pena para todos los vecinos ver edificios completos de 4, de 6 pisos, incluyendo zapatas, incluyendo sus cimientos, iban avanzando hasta perderse, ¿no? Hasta allá abajo, y prácticamente quedaban todos destrozados. Entonces, tenemos esa característica, pero además de los desastres, como les digo, queríamos trabajar nosotros un registro de qué importancia, qué elementos formaban parte de este territorio. De esta manera, Richard Múgica lo que hace es registrar todos los sonidos que los tenemos además georreferenciados. En esta plataforma, que si la pueden ver, otra vez la repito, Paisaje Caminante, Llojeta, y van a entrar, justamente en la parte de abajo está el mapeo que se hizo. Se ha hecho un mapeo y un registro como de unos 20 puntos georreferenciados, de registro sonoro, por ejemplo, de colibrís, del mismo sonido de la ciudad, de las ladrilleras, de norte a sur. Hemos recorrido Llojeta de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que prácticamente el Parque de la Revolución Nacional ya no existe, ya no está en vigencia. Si teníamos muchas hectáreas que estaban destinadas y además en una ordenanza municipal como parte del resguardo paisajístico de los bosques de la ciudad de La Paz, queda prácticamente una cuarta parte, por el hecho de que prácticamente están no solamente avasalladores, ¿no? Los mismos vecinos han ido vendiendo, luego han legalizado, luego han abierto una cancha, de pronto un cementerio clandestino. Han habido muchos elementos que han afectado a este territorio. De todos modos, dentro de esto existe la memoria en los mismos pobladores, en los mismos vecinos, que nos dicen, esto correspondía a 11 colonos, que justamente son esas figuras, ahí pueden ver las caras que se repiten, y nos decían, son 11 colonos. Además, este es un lugar importante, justamente es el lugar donde Cecilio Guzmán de Rojas, que si todavía tienen los billetes antiguos de 10 bolivianos, es uno de los pintores más importantes a nivel nacional, pierde la vida en este sector, pero además ha sido parte de su imaginario para poder trabajar su obra artística y plástica. Entonces, el artista de esta obra, de este mural que lo hizo Ricardo Usnayo, también pudo hablar con los vecinos y empezar a resumir en este mural, sintetizar prácticamente todo lo que tiene: las montañas, los 11 colonos, el micro 2, que es histórico y que además pasa por ahí, es la primera línea de transporte que se tiene en la ciudad de La Paz. Estas montañas con una morfología única, y nos decían, es que ahí, por ejemplo, hay las serpientes, y nosotros, bueno, ¿dónde están las serpientes? Y es una historia, ¿no?, un poco más mítica, pero hablan de la serpiente, hablan de un gallo también, de una virgen. Todo esto está registrado mediante testimonios que nos dieron los vecinos en el sector. Hemos tenido cerca de unas 8 reuniones, y claro, cuando se lanzó la plataforma también estaban presentes, ¿no? Y también hay un elemento que nos llama la atención. Ellos ven que si bien se está transformando y probablemente se está perdiendo mucho de su naturaleza, lo que quieren es el desarrollo. En su visión está desarrollar, que la ciudad crezca, y ¿para qué tener una calle empedrada o adoquinada? No, eso es un signo de pobreza, digamos, ¿no?, de que no les va bien. Y necesitamos aquí asfalto, y necesitamos avenidas, y no solamente queremos que esté el micro 2, queremos que entren ya los Pumacataris, que es el servicio público de la alcaldía. Entonces, son muchos elementos. Hay contradicciones también dentro de ellos, ¿no?, dentro de los vecinos. Lo que hemos hecho nosotros es prácticamente dejar este registro, explicarles la importancia. Se ha hecho además distintos vuelos de drones que están dentro de la plataforma por todo Llojeta. También se trabajó con una bióloga que nos ha colaborado para justamente hacer la identificación de las especies.
En este sector tenemos muchas vizcachas, muchos colibrís, hemos visto hasta un zorrito, hay varios animales. También hemos trabajado con el apoyo de un diseñador gráfico, que es Enzo Ochoa, que forma parte también ya del colectivo, y obviamente con Richard Mújica y su colectivo de Pachacamani. Bueno, entonces, iremos bajando un poquito. Ese es el mural que quería compartirles. Nosotros, ¿sí? ¿5 minutos más? Ya. Después tenemos estos factores que hemos querido rescatar, ¿no? El medio ambiente, el entorno, el factor económico. En este sector existen muchas fábricas, diríamos, un poco más artesanales de ladrillerías, justamente por el material que se tiene en el sector, que es arcilla. La sociedad, trabajar con la cultura, hablar con los vecinos, y ha sido interesante porque estos vecinos no solamente se han encontrado con nosotros como, una novedad, no, inclusive ellos habían trabajado ya un texto en el municipio de recupero la historia de mi barrio, una cosa así. Entonces Llojeta ya tenía una publicación, eso ha sido importante. Entonces con esta plataforma se ha potenciado más, las mismas autoridades vecinales se han preocupado y han dicho, bueno, tenemos la historia de la Virgen, pero ¿cómo la ponemos? ¿Dónde la ubicamos? ¿Cómo hacemos la historia del gallo? ¿O cómo podemos cuidar o proteger un poco más, por lo menos el sector donde habitan más los colibríes, también las vizcachas, ya llegando prácticamente hasta el cementerio Jardín? Entonces, son varios elementos que esperemos que, al igual que hemos compartido con ellos y hemos entregado el producto a la alcaldía, prevean de no ir perdiendo cada vez mayor cantidad de áreas verdes. Este ha sido un proyecto prácticamente piloto. Posteriormente hemos trabajado en el Valle de las Ánimas, queríamos trabajar en Bolonia y en otros espacios naturales que tiene la ciudad de La Paz. Son 3 espacios identificados, pero bueno, obviamente cambian también las autoridades municipales y se ha quedado ahí. Por eso no sé si está vigente todavía estos incentivos de investigación y de patrimonio cultural y natural. Entonces, bueno, esa es un poco la política de nuestro colectivo. Trabajar sobre todo elementos de desarrollo territorial y sostenible, elaborando propuestas de gestión, el capital natural, la resiliencia, servicios ecosistémicos, bienestar humano. Hasta ahora, los vecinos que les digo que han sido afectados están viviendo en prácticamente en unos espacios resguardados. Quiero decirles que además ha afectado inclusive todo este deslizamiento, el último puente trillizo. En la ciudad de La Paz hay 3 puentes que son los puentes trillizos y que unía prácticamente desde Alto Brajes, que es la ladera este, hasta la ladera oeste, hasta Llojeta. Eran los 3 puentes. Todo este tramo se ha perdido. No es que se ha perdido, el puente sigue, pero la ruta que continúa, la avenida que continuaba, se ha perdido por completo. Es como si hubiera habido una serpentina y lo hubieran mojado y todo se ha destrozado. Lo que hemos visto también es que a partir de esto, no solamente de la plataforma, me imagino que obviamente la queja de los vecinos y todo el movimiento ciudadano, es que en este año ya se está restableciendo la avenida y parece que todo el sector que ha sido prácticamente un relleno sanitario, que con el tiempo ha ido, acumulando todas estas aguas negras, aguas hervidas, por capilaridad y por la lluvia, le van a convertir en un área verde. Esperemos que sea así y que, bueno, también generar un poco esta conciencia colectiva de no decir, bueno, he perdido mi terreno, vuelvo y construyo 3 pisos más en un terreno que ya desde el nombre nos está diciendo que es deleznable, ¿no? Es una arcilla que todo el tiempo se va lavando. Hemos analizado, como pueden ver entonces en esta plataforma, que espero puedan ingresar y revisar un momento, los fenómenos antrópicos, naturales, la toponimia, la transformación, todo el PCI que se ha trabajado, los hallazgos desde mitos, tradiciones, un poco las creencias, inclusive las fiestas que se tienen en este barrio, en esta zona, que poco a poco también ha ido cambiando, ¿no? Sabemos que la cultura es dinámica y por ende no podemos estatizar, que sea totalmente estático y decir, no, si antes bailaban chutas en febrero, tienen que seguir bailando y con estas características, y si quieren cambiar el traje, no, sabemos que es dinámico y que mientras se repita y mientras también pase de generación en generación y ellos reconozcan la importancia de su cultura,
de su paisaje, de su contexto, van a poder preservar y mantener esto. En esta primera imagen tenemos el colectivo que está reunido justamente con los vecinos en la casa comunal y al fondo está el mural. Este otro que es un paisaje de vuelo de dron. Sí. Ahí está la plataforma y hay el último video que no tiene sonido, pero es un vuelo de dron donde se puede apreciar un poquito. Sí, está aquí. Creo que es este de ellos. Les invito por favor a que puedan visitarnos en la plataforma paisajecaminante.com.bo o ponen paisaje caminante, Llojeta, y les va a salir todo lo que se ha trabajado. Está el mapeo georreferenciado también de todo lo que hemos recorrido, ¿no? Han sido varios meses de trabajo y bueno, era compartirles esta experiencia de un colectivo que tenemos y que nos interesa trabajar sobre todo temas de paisaje, de patrimonio y de paisaje sonoro. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para Leonor Cuevas, por favor. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. ¿Tiene alguien preguntas? Bueno, mientras se animan, ¿han hecho alguna referencia vinculada con los asentamientos antes de los colonos? Si había gente que venía de otra zona, por ejemplo, en San Pedro, los migrantes son de la provincia Omasuyos, ¿no? Entonces, esto está un poco más cerca, digamos, para tener alguna referencia. Gracias, sí. Justamente antes de estos 11 colonos, porque si eran 11 es porque trabajaban además en una sola hacienda, ¿no? Y había un cacique seguramente. No nos han podido dar exactamente de dónde, me parece que es algo de entre Puerto Acosta, tal vez por esta provincia de Manco Cápac, pero tienen ellos sí el registro de los 11 colonos, que eran los propietarios, que eran los primeros 11 que se dividieron todo este espacio de Llojeta. 11 para semejantes hectáreas, ¿no? Una cantidad increíble de hectáreas. También hemos hecho una entrevista que vinculaba Bajo Llojeta con Alto Llojeta y ha sido un trabajo increíble de arquitectos y urbanistas. Les estoy hablando de aquellos años que decían, ¿cómo vamos a unir la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto? Y ahí ya teníamos la historia de que este sector era un relleno sanitario. Toda la basura de la ciudad de La Paz, prácticamente les estaría hablando del año 40, 30, 40, 50, fue una acumulación de basura en este sector. Por eso, ahora que ya se ha deslizado, se pueden ver las capas estratigráficas y las capas además tectónicas, y se ve arena, por ejemplo, arena, arcilla, bolsas de basura, una tierra negra, son muchas cosas que es difícil, que es acumulación de años. Por otra parte, uno ve la tierra y no se pueden hacer muchos pozos de excavación, porque es como que se hundiera, como si fueran puntos negros dentro del sector, que prácticamente se van hundiendo, así como si fuera una aspiradora, y van jalando. Obviamente es por el material arcilloso, ¿no?, que se va lavando, y bueno, son estos 11 colonos que están también en ese libro de la ciudad de La Paz. Los nombres también están dentro de la plataforma en la parte histórica descrita, y además hay una serie de mapas que se tienen de manera histórica, de delimitaciones, de la parte normativa. Entonces, eso está en la plataforma también. Bueno, muchas gracias, Leonor. Allá hay una pregunta, por favor, si el micrófono. Sí. Buenos días. Bueno, mi consulta es más directamente a lo que es la incidencia municipal en torno a la investigación que realizaron, ya que lo que es Llojeta, el mismo nombre como acaba de decir y acaba de describir también que hay esos fenómenos en el suelo, que bueno, de alguna forma nos dicen que de aquí a un tiempo tal vez también tenga este fenómeno de deslizarse todo este espacio, ¿no?
si de alguna forma ha incidido su investigación en torno a la alcaldía, porque la alcaldía parece una institución pasiva que, a pesar de entender, conocer estas investigaciones, sigue promoviendo la urbanización con todo la reglamentación que ella misma ejerce, ¿no es cierto?, en estos espacios. Esa sería la primera pregunta, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuánto es la incidencia, ¿no?, de aquella? La segunda, tal vez de IAPA, es si lograron percibir en su investigación si estos espacios con esos 11 colonos eran productivos en aquella época histórica o eran espacios más de ganadería, porque algo importante también que hay que tener en cuenta es que ya hay que ver los espacios también productivos, ¿no? Por algo eran productivos en aquella época, ¿no? E incluso que tengan esa trascendencia en la actualidad sería interesante, ¿no? Porque crece la sociedad, crece la urbanidad y se olvida justamente estos factores importantes que, a pesar que históricamente nos dicen que sí, de alguna forma estos espacios tenían estas características, pero ahora no. Gracias a la propiedad privada se comienza a lotear, se comienza a cambiar los compradores, vendedores y a pesar de las consecuencias, bueno, se vende la tierra, ¿no? Y se olvida todo este aspecto productivo que sería bien importante como una proyección en el futuro, por lo menos para la ciudad de La Paz, que tanto le falta estos aspectos importantes de la producción, sobre todo. Gracias. Muchas gracias. Sí, como decía hace un momento, justamente yo pienso que el municipio ha debido tomar en cuenta, porque además mandamos nuestro informe ubicando e identificando las otras áreas naturales. Así que, por lo menos, si no ha sido a través de este producto, seguramente por la presión de los mismos vecinos, todo este sector que se ha deslizado, ahora está previsto que va a ser un área verde. No le han puesto Jardín de la Revolución, pero le han puesto un jardín, no recuerdo exactamente el nombre, pero ya se ve que para el 2024, a finales del 2024, van a tener un área verde donde va a estar prohibido los loteamientos, los avasallamientos y las nuevas construcciones. Respecto a la parte productiva, sí, los testimonios que están en la plataforma, transcritos, evidencian que se tenían mucha producción de vacas, de cerdos, también de ciertas ovejas. Era como un vallecito, prácticamente el Yojeta era una parte media perdida en la ciudad de La Paz, pero era más cálida y tenía mucha producción de leche, de queso, de carne de cerdo. Entonces sí, era un sector productivo que ahora, por este hecho de querer estar cada vez más en lo urbano, no entender que los espacios de interfase también pueden ser lugares potenciales, se ha convertido prácticamente en terrenos y en algunas casas hay, por eso les digo, hasta cementerios clandestinos, que con lo del COVID se ha disparado un poco más, ni siquiera cuentan con una reglamentación o con una normativa para el mismo entierro, ¿no? Están prácticamente a la intemperie, porque con lo que llueve y se va lavando se ven ya parte de los cuerpos muy sobresalidos. Entonces, eso también es bastante preocupante por la salubridad, ¿no?, de los mismos vecinos. Entonces, ha servido en primera instancia, pero no sé si se pueda recuperar el factor productivo en la zona. Es que la alcaldía va a venir con normativas y te va a decir, esto tiene que ser así, pero si no existe desde los actores, que son prácticamente los propietarios, los que están en el lugar, digamos, un reconocimiento, una pertenencia de decir, no, a ver, esto lo volveremos en una cuestión productiva, ¿por qué no volvemos a lo que teníamos antes con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, con los colonos, de tener un sector productivo? Y ahí es donde yo creo que hay el problema, porque está dividida la identificación de estos actores. Muchos quieren el desarrollo, que ya prácticamente sea urbano al 100%, y otros dicen, no, podríamos mantener todavía áreas naturales, cuidar del paisaje que tenemos, que no vayan rompiéndose más y terraceándose tantas montañas que se están perdiendo a la fecha, ¿no? Por favor, creo que apunta aquello, ¿no? Por favor, no lo convertiremos en monólogo, eso les ruego. Podemos discutir. Creo que es muy importante la investigación, así que muy agradecido también. Yo creo que va a haber muchas respuestas y preguntas también en un futuro. Muchas gracias. Gracias, le agradezco mucho. La dinámica de las reuniones es muy complicada. No podemos discutir luego de la exposición. Bueno, quiero agradecer a Leonor Cuevas por la exposición, a quien pido un voto de aplauso. Gracias. Muchas gracias.
Milka Corani Arteaga es aymara del municipio de Tiwanaku, estudió Ciencias Políticas y Gestión Pública en la UMSA, también realizó estudios en la Universidad Indígena del Tahuantinsuyo, del AJRA, en la carrera de Teología y Filosofía Indígena. Actualmente es estudiante de la carrera de Antropología y miembro del taller de Historia Oral Andina. Ella va a presentar una ponencia denominada Siquichasiña Siquintawi, Mecanismo de Elección Aymara aplicado al Poder Municipal, caso de Tiwanaku, provincia Ingavi. Tiene 20 minutos, por favor. Bueno, Con esto puede avanzar. Con esto, señora. de acuerdo, muchas gracias. Bueno, la ponencia se titula Saquechasiña Saquentawi, Kunjamas Tiwanaku Marcana Aymar, Sarawi Nakasampi, alcalde Nakaru, Chiltasi. Es decir, son términos en aymara, hace referencia a lo que son mecanismos de elección aymara aplicado al poder municipal. Y en este caso vamos a abordar el caso específico de Tiwanaku. Estamos hablando de la provincia Ingavi, del departamento de La Paz. Bueno, Bolivia, como Estado republicano, antes de su nacimiento, adopta el modelo municipal greco-romano. Con la ley 1551 y aún con la promulgación de la 026 y la 031, sigue generalizando a las organizaciones indígenas y no indígenas como organizaciones territoriales de base, con el rol fundamental de solo ejercer el control social al municipio. Se crea también la ciudadanía de segunda clase, como ya nos decía Silvia Rivera, y se prohíbe virtualmente el ingreso del indio a la política. Por tanto, el poder local continúa dirigido por las élites locales, viabilizadas por el sistema político partidario, siendo así que la alcaldía representa la política, representa el Estado, representa intereses individuales. Tenemos gobiernos locales que no reconocen las normas y procedimientos políticos de las poblaciones indígenas. La población de urbanización en Tiwanaku, provincia Ingavi del departamento de La Paz, donde aún se pueden percatar la presencia de los primeros ayllus, cuyos registros datan de 1650, sufrió reordenamientos territoriales y opresiones en ex haciendas. Se han organizado luego de la Revolución del 52 como Sindicato Único de Trabajadores Campesinos de Tiwanaku, pero actualmente están reconstituidas como el Consejo de Ayllus, Comunidades de Tiwanaku, que son más conocidas como CACOT. Entonces ellos están encabezados por Malcus y Taicamalcus y mantienen sus costumbres y prácticas políticas ancestrales aymaras que se expresan año tras año en su sarawi, que sería costumbres, o su taqui, que es la ruta tradicional. Ahora, las autoridades de la CACOT durante su gestión participan mínimamente en un aproximado de 40 reuniones ordinarias, que ellos lo llaman Hach'atantachawis, y más de 30 reuniones extraordinarias, que son los Hiscatantachawis. En las reuniones rinden informes verbales sobre sus avances, retrocesos, también analizan temas de interés del municipio y del departamento, incluso del país, y toman decisiones concertadas por los niveles organizativos. Dados estos antecedentes, se infiere que la vida orgánica de Tiwanaku es sólida y está fortalecida, y en especial por el papel de la organización provincial. Una de las mayores características de esta organización de Tiwanaku es el derecho que ejerce plenamente, que es el derecho de autogobierno, que en su estatuto lo define como el principio donde la CACOT decide por sí mismo, ¿no? Así dice en su estatuto. Todos los asuntos de su vida orgánica, territorial, económica, social, cultural y política, sin la intervención de otros poderes. Es decir, nos autogobernamos por libre determinación. Ahora, la misma viene adjunta a los derechos sobre los recursos naturales renovables, donde está comprendida la administración del uso, del acceso y la tenencia de la tierra y los demás recursos naturales, así como los recursos humanos, financieros, para lograr un desarrollo integral y sostenible en la marca de Tiwanaku. Es decir, la CACOT es la que tiene la decisión sobre su destino, territorio y todo lo atingente a Tiwanaku. Ahora, las máximas autoridades en la marca de Tiwanaku tienen por ocupación gobernar, tienen el poder de la decisión de la ejecución de las resoluciones generadas en sus Hach'atantachawis,
también tiene la función de fiscalizar las planificaciones, ejecuciones, administraciones de los entes públicos privados en la marca. Y también las autoridades máximas en Tiwanaku, a ellos se los conoce como malcus cantonales, ¿no? No les dicen hachamalcus, sino toda la gente los conoce como malcus cantonales, ¿no? Ahora, en este caso, ahí estamos viendo muchas gracias. Bueno, en este caso estamos viendo de que Tiwanaku está dividida en actualmente está dividida en 4 zonas, ¿no? La zona norte, zona oeste, zona centro y zona este, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar del sistema Muyu o rotatorio, que este es un sistema que ya muchos autores ya lo han abarcado, pero ¿cómo se va llevando esto en Tiwanaku? Esto es aplicado por el turno de selección de candidatos que corresponde al Ayllu, Comunidad, Subcentral y Cacot, es decir, estamos hablando de 4 instancias, como 4 niveles estamos hablando, ¿ya? Ahora, en el nivel Ayllu, estamos viendo, vamos a agarrar el caso solamente de una comunidad, la comunidad de Pillapi. Internamente, la comunidad está dividida en 15 grupos, ¿no? Grupo 1, grupo 2, que en otros casos se llaman zonas, ¿no? Entonces, cada grupo está conformado por 10 a 15 familias aproximadamente, y de cada grupo sale un malcu y taika malcu. Eso quiere decir que como son 15 grupos, existen 15 malcus cada año. Ahora, a nivel subcentral. A nivel subcentral, se está compuesta aproximadamente entre 6, 7 o 5 comunidades cada subcentral. Entonces, igual de cada Ayllu sale un malcu. Y entonces quiere decir que en este caso, de la zona oeste, tenemos 8 malcus, ¿no? Ese es bueno, inicialmente le tocaría, digamos, a Chuta Grande. Al año siguiente le tocaría a Chambi Grande, al año siguiente le tocaría a Yanarico y así. Entonces ya saben a quién le va a tocar la cabeza. Ahora, a nivel subcentral, aquí como ven, es como una especie de muyu, por eso se lo llama, o es como una especie de rotación, que podemos decirlo también, ¿no? Acá, por ejemplo, ya está incluyendo los años, ¿no? Por ejemplo, Yanamani ha ejercido el Hilir Malcu el año 2010 y 2017, ¿no? Chambi Chico el 2009, 2016, ¿no? Entonces así ya se sabe qué malcus les va a tocar cada año, ¿no? Y va rotando siempre hacia la derecha, ¿no? Eso. Ahora, a nivel Cacot, que estamos hablando, esta organización ya es a nivel Tiwanaku. A nivel Tiwanaku está compuesto por 4 subcentrales, lo que estábamos viendo en el mapa, ¿no? En ese sentido, el Consejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Tiwanaku, Cacot, está compuesto por 4, y ahí también se ve entre los 4 quienes van a asumir la autoridad, ¿no? En este caso, la cabeza de Cacot, un año va a estar a la cabeza de zona norte, el otro año va a estar a la cabeza de zona oeste, al otro año zona centro y zona oeste, ¿no? Entonces es así que se lleva este sistema Muyu en Tiwanaku. Como lo que estábamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, zona este lo llevó el año 2011, 15, 14 y 23, ¿no? Este año están ellos a la cabeza, ¿no? Entonces zona norte es el que continúa al año. Y al próximo año, el 2026, estaría tocándoles a zona oeste, ¿no? Entonces este es un sistema Muyu de cómo se maneja ya en la provincia Ingavi, en municipio de Tiwanaku, ¿no? Ahora vamos a ir a lo que estábamos viendo, el término de Seque Chaciña, Sequentawi, que consiste en que la estructura de cargos en las comunidades se designan y se complementan en base al número de simpatizantes que tenga cada candidato en su columna, ¿no? Es decir, de esos, esta es una elección, por ejemplo, para malcus cantonales, para malcus a nivel Tiwanaku. Entonces ponen un candidato, ¿no?, de la zona, ¿no? Por ejemplo, le tocó a zona oeste y ponen los 4 candidatos. Todos los malcus de las 23 comunidades y 3 centros poblados de Tiwanaku realizan los candidatos les hacen subir en sillas y los tienen que estar mirado hacia adelante. Entonces los malcus hacen
lo que comúnmente llamamos fila, ¿no ve? Entonces, ese es el seque. O otros le llaman, como hemos visto, seque chasiña. Otros también le llaman sequentawi. No, eso es, ¿no? Entonces, los maikus empiezan a hacer, ¿no? La denominada fila le pondremos porque es así mayormente o popularmente conocido, ¿no? Entonces, ahí se ve quiénes son los más apoyados para asumir este cargo, ¿no? En este caso, el cargo de maiku cantonal. Acá estamos viendo un personaje bien interesante en Tiwanaku, que es el hermano Flavio Merlo, ¿no? Esta elección ha sido aproximadamente hace más de 8 años, ¿no? Esta foto, por ejemplo. Ahora, acá justo estamos, ¿no? Entonces, el candidato que tiene el mayor número de simpatizantes es la persona que le corresponde el cargo mayor y así sucesivamente, ¿no? Entonces, miren, no, es una columna súper larga, ¿no? Incluso estas columnas suelen girar así como una especie de víbora, ¿no? Internamente dentro del espacio de la Cacoto. Ahora, hemos visto dos modalidades, ¿no? Bueno, acá no se nota un poco la línea, pero acá, digamos, esta línea representaría el seque y este espiral estaría representando el muyo. Ahora, el tema principal de esta ponencia es que tanto este mecanismo de elección sequechawi y muyo, primero hemos visto que cómo se aplica a las comunidades, cómo es que desde las comunidades esta elección avanza, ¿no? Pero lo que también sucede en Tiwanaku es que este sistema seque y este sistema muyo también se aplica al municipio. Pero ¿cómo se aplica al municipio? Eso es lo que vamos a ver también ahora, ¿no? Bueno, ahora este mecanismo es muy utilizado en el altiplano paceño y en el caso de Tiwanaku se aplica también para elegir anticipadamente al alcalde y concejales en los Giscatantachawis, instancia donde además se decide el partido político de moda coyuntural para inscribir al candidato electo. Finalmente, este candidato es ratificado en las elecciones municipales. Entonces, tanto el alcalde como los concejales son electos antes en el sistema político de elección aymara, que estamos diciendo el seque y muyo, para luego formalizar su elección en el sistema de partidos políticos propio de la cultura boliviana, ¿no? En este caso, el preelecto alcalde con anticipación por la CACOT, es decir, el alcalde tiene que ser elegido desde las comunidades a nivel subcentral y a nivel cantonal, lo mismo que el proceso que se elige a los maikus cantonales. Y en este sentido, al haber sido electo desde las estructuras más pequeñas, es ratificado en las urnas municipales. Y además que este escenario político se ha repetido en las últimas 4 elecciones municipales en Tiwanaku, que arroja además entre 2 a 3 concejales del mismo partido que el alcalde, garantizando la gobernabilidad municipal. Es decir, la representatividad bajo esta modalidad pasa por el respeto a la existencia de las diversas poblaciones, desde las que tienen pocos habitantes como las que tienen muchos integrantes. El seque ayuda a equilibrar, pero además con este mecanismo de elección se evitan los empates en las elecciones o empantamientos. Por eso este sistema seque es importante en la elección de autoridades. Ahora, las relaciones de poder y postelecciones entre el gobierno municipal y la CACOT. En muchas otras provincias y municipios de La Paz y de Ingavi se ejecuta el mismo mecanismo de elección, pero en ninguno de estos municipios que están alrededor de Tiwanaku se aplica este sistema para los alcaldes, ¿no? Ahora, legalmente el municipio es el gobierno y administración y se ejerce por el gobierno municipal, eso es lo que dicen nuestras normas, ¿no? Y la autoridad máxima del municipio con jurisdicción y competencia representada por el Consejo Municipal y el alcalde, ¿no? Ahora, al ser electo legítima y legalmente electo, genera escenarios también políticos muy interesantes en el transcurso de la gestión municipal. ¿Se recuerdan que, bueno, acá está, bueno, se recuerdan el hermano Flavio Merlo, que antes, hace 8 años, ha sido electo como maiku cantonal, ¿no ven? El mismo proceso ha tenido que pasar
para hacer, y él mismo también, como ya ha sido malcu cantonal, en allá los alcaldes sí o sí tienen que pasar por ser malcu primero de comunidad, después de subcentral, de cantonal, y recién pueden ser considerados para ser alcaldes. En este sentido, el hermano Flavio Merlo ha ganado esas elecciones internas mediante SECE y también mediante MUYU en Tiwanaku, y ha sido electo también ha ganado para ser electo en el municipio de Tiwanaku, ¿no? Y como estábamos diciendo, la CACOT ha decidido que estos candidatos electos por las comunidades van a ir por la sigla, ¿no? Entonces, si otra sigla está de moda, entonces eligen otra sigla, ¿no? Entonces, simplemente se agarra ese instrumento, ¿no? Entonces, es así que, bueno, ahí está también, bueno, ya con los candidatos de ese momento, ¿no? Y es así, por ejemplo, que el alcalde Flavio Merlo, actualmente él es alcalde en estos momentos, ¿no? Pero es esa la experiencia que tiene que pasar las autoridades. Ahora, al ser electo bajo el mecanismo de elección SECE, tiene un fuerte lazo de deberse a las autoridades de la CACOT. Entonces asume el cargo luego de haber aprendido y ejercido los valores políticos y costumbres políticas de las comunidades. El alcalde electo, cada reunión que se celebra 30 de cada mes, debe estar puntual en el Hachatantachawi, escuchando las determinaciones de la CACOT para que sea ejecutado. Así también deben estar presentes los concejales. En caso de que no asista, es multado y tiene una llamada severa de parte del cantonal de Tiwanaku. El alcalde debe ejecutar y coordinar casi bajo una estructura de subordinación con la CACOT. Aunque se han dado también escenarios donde los alcaldes, al no obedecer al CACOT, se han visto implicados en problemas complicados. Los malcus condicionan fuertemente al alcalde para que este actor cumpla los intereses de todas las comunidades de manera igualitaria. La ponencia se basó en una investigación etnográfica de varias gestiones municipales en Tiwanaku. Este Sarawi Taki de los Ayllus, comunidades de Tiwanaku, muestra el nivel de aplicación de la democracia comunitaria, ya que estas normas y procedimientos escritos no son reconocidos ni respetados, menos promovidos y acompañados por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, el CIFDE. Entonces, el tránsito de Estado republicano a un Estado plurinacional con la democracia intercultural es un proceso de cambio aparente, que avanzó con el cambio nominal de las instituciones y nuevas normas, pero aún no se reconoce la libre determinación. Por tanto, el sistema político de turno y elección aymara, o llámese MUYU SECE, es una propuesta para la descolonización y conformación de poderes locales eficientes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Milka. La ponencia es bastante interesante y creo que puede motivar a que se generen varias preguntas. Tiene la palabra, por favor, acá, luego acá 2 preguntas. La cuarta pregunta. Señor de negro, por favor. Milka, anchata kusikuni kay yachayta wakichisqaykimanta kayman apamuspa riqsirichiwasqaykumanta. ¿Me has entendido? Sí. ¿Kan qhiswata parlankichu? Poquito, un 60% entiendo bien el quechua no entiendo bien. Ajá, porque, claro, me llamó la atención tu presentación y tu origen. Yo estaba feliz de que sea alguien de Cochabamba que nos va a exponer. Sigo feliz, además. Yo quería preguntar, ¿cuáles son los niveles de competencia entre la CACOT y el Consejo Municipal? Y si los concejales municipales también tienen el mismo trayecto recorrido Tatki de los malcus, bueno, el alcalde que finalmente llega a ser. Una pregunta es esa. La otra es, para que se dé el SECE, ¿hay acuerdos políticos previos entre el candidato y los malcus? ¿O es más bien un ponerse en fila espontáneo viendo la capacidad del candidato? ¿O es como sucede en los partidos políticos?
todo es negociando, todo es toma y daca, todo es prebenda. ¿Cómo ves este proceso? Muchas gracias. El micrófono acá, por favor. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esta alineación partidaria, ¿no? O sea, si bien al principio eligen a nivel interno, las comunidades tienen todo este proceso de elección de candidatos, pero ya para las elecciones se tienen que alinear con algún partido. Mencionas que es con el partido de moda. Esto me hace pensar que no es una cuestión ideológica, y si en ese, no sé, en algún momento electoral el partido de moda sería un partido de ultraderecha, ¿irían con ese partido? Eso me llamó la atención. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Bien, buenas tardes. Felicidades por la exposición. Simplemente, bueno, he vivido una experiencia parecida en Jesús de Machaca, también he hecho mi investigación. Pero la particularidad de Jesús de Machaca, del Ayusulcatititiri, es que no permitían, más bien, que contaminen los partidos políticos, más bien se respetaba, ¿no? Todo el sistema de elección de los ayllus, ¿no? El SERC, el MUY, el TEC, en realidad. Y, bueno, don Maximiliano me decía, no queremos contaminar, más bien aquí hay Macoas y el Macogma, o sea, de arriba abajo, ¿verdad? Entonces, esos sí, con esa misma sigla se presentaban a la alcaldía. Entonces no dejaban, porque ahí estaba su partido del PATSI, el MAS, entonces no dejaban, ¿no? Porque eso contaminaba de alguna forma el ayllu y entonces rompía la estructura del ayllu. Entonces eran bien radicales, pero también tenían su posición, lo que dice la compañía, ¿no? Su posición ideológica de respeto a la estructura del ayllu sobre todo. Simplemente eso, gracias. Gracias. La última pregunta, por favor. Acá el señor de negro. Bueno, muy buenas tardes. Interesante exposición, compañera. Yo soy de Sacaba, Quintanilla, del kilómetro 4. Quería saber, en las comunidades, la democracia comunitaria, en mi zona, por ejemplo, hay dos tipos de elecciones. Por aclamación directa, cuando solo hay un frente, un partido, un frente postulante, y si hay varios, es ya las elecciones normales de comunidades de OTBs o cantones. Esto también se da allá, según su organización. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, creo que hay una batería de preguntas fuerte. Además, en algunos lugares hablan de ascenso religioso, hay autoridad religiosa y que vas compartiendo con autoridad política. Esto se da en tu contexto y se ha manejado el concepto de amauta también. Bueno, agradezco todas las consultas. Bueno, en relación a los candidatos concejales, ellos también tienen que pasar por este proceso de ya haber sido autoridades en la comunidad a nivel subcentral, y pocos llegan a nivel cantonal, llegan pero con cargos menores, no como malcus cantonales, ¿no? Ahora, con relación a las, bueno, entre comillas lo pondremos, charlas previas a las elecciones, no existe esto, ¿no? Y eso es por lo que me llamó mucho la atención este escenario de Tiwanaku. No existe eso. Simplemente, como ya han visto la gestión, cómo ha sido, por ejemplo, en el caso del hermano Flavio, todas las autoridades ya han visto cómo es autoridad como en la comunidad, ya saben cómo él ha gestionado. También ellos ya han visto cómo ha gestionado él siendo autoridad de subcentral, ya lo han visto. También, como ya ha pasado autoridad a nivel cantonal, ya han visto su gestión. Entonces, simplemente ellos ya, en base a lo que, incluso esos 4 candidatos ya han sido ex cantonales, entonces ellos ya ven quién ha sido el mejor cantonal y quién de ellos ya puede llevar mejor el municipio. Eso. Ahora, con relación a los partidos políticos de coyuntura, en este caso es bien importante la relación municipal con la relación de los gobiernos, ¿no? A nivel estado, ya que esto determina mucho se podría decir
este recurso que va de los municipios del Estado central a los municipios. Ahora, tiene que haber esa relación, porque no existe, entonces ahí el municipio mismo se ve afectado, ¿no? En ese sentido es que se escoge el partido político del Estado central, ¿no? Ahora, más que todo por eso, viendo cómo también funciona este sistema de partidos políticos, ¿no? Ahora, en el caso de Jesús de Machaca, evidentemente, se hace una elección en estos mismos niveles, pero ¿qué ha pasado en el municipio de Jesús de Machaca, que está al ladito, bueno, ni tan al ladito, bueno, sí, está al ladito de Tiwanaku? En Jesús de Machaca, los malcos han dicho, no vamos a ir por ninguno de estos partidos que están vamos a hacer nuestro partido político. En ese sentido, ellos han creado un partido político para los malcos, pero el escenario interesante que se ha dado en Jesús de Machaca es que este partido, haber elegido en todo este sistema, este partido político de los malcos en las elecciones municipales ha perdido. Ese es un escenario bien interesante que se ha dado en Jesús de Machaca, ¿no? Ahora, en este caso de las elecciones, simplemente existe esta modalidad que creo que ya es tiempo de reconocer, ¿no? Este sistema político aymara, ¿no? Que podríamos incluso ponerle Sekenchawi o Seke, Muyu, ¿no? Pero ya es momento de ir reconociendo y no estar simplemente adoptando términos occidentales y adaptándolas a nuestras estructuras de nuestros pueblos indígenas. Ahora, con relación a las autoridades religiosas, en Tiwanaku existe el Consejo de Amautas de Tiwanaku, ¿no? Ahora ellos están en constante coordinación, especialmente para llevar adelante la celebración del 21 de junio y el 21 de diciembre, ¿no? Entonces, en esos momentos sí existe relación. Ahora, en otros momentos para llevar ceremonias, bueno, este lugar también un poco se ha querido politizar bastante Tiwanaku, ya que ahí ya, como han visto, se han casado hasta vicepresidentes, ¿no ves? Se han casado muchas personalidades, entonces cualquier cosa, cualquier visitante, entre comillas, importante, todo es evento en Tiwanaku, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí existe esas relaciones actualmente, pero antes también esto no solamente se restringía a esas actividades, sino también tiene mucho que ver, por ejemplo, acá, con los malcus, que diríamos los camanis, ¿no? Que están encargados de los rituales para que llueva, para que tengamos una buena siembra, ¿no? Entonces, en ese sentido, los amautas tienen relación directa con los malcus yapucamanis, ¿no? Entonces, eso se podría decir con relación a las respuestas. Bueno. Bueno, en relación a eso, es bien paradójico lo que la ley nos indica, ¿no? Nos dice es que los malcus solamente son OTB, son control social. Ahí en esa categoría de control social los limitan. Entonces, ¿dónde queda el tema de autodeterminación, que incluso está reconocido por la 169, ¿no? El convenio, ¿no? Que es internacional. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Y creo que sí, vamos profundizando, y de hecho esto es una segunda etapa de la investigación que voy a ir abordando, es ya proponer estructuras desde, ¿no? Las costumbres y sarawis de nuestras comunidades, de nuestros ayllus, pero ya para ver otros modelos que sean más eficientes a nivel municipal, ya que a nivel municipal estamos en muchos municipios a nivel Bolivia, estamos trancados con el tema del prebendalismo. Eso es lo que más está afectando y está dañando, y bueno, también la lógica de lo occidental, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer infraestructura de adobe, de tierra, es una cosa que no está concebido y no se puede concebir dentro del POA, ¿no? Tiene que ser sí o sí ladrillo, ¿no? Entonces son percepciones que hay que ir trabajando, pero es importante que este trabajo también se realice en diferentes disciplinas. Bueno, muchas gracias. Quedan un montón de preguntas. Tenía un montón de preguntas vinculadas con este tema, pero te agradecemos mucho. Quiero pedir un voto de aplauso a Amílcar Arteaga por esta exposición.
Bueno, Javier Alberto Olmos es psicólogo social, integra la psicología y la tecnología para desarrollar nuevas soluciones, trabaja con proyectos en humanidades digitales en el Laboratorio de Tecnologías Sociales. Él nos va a presentar el tema Análisis de sentimientos en la música folclórica boliviana. Adelante, por favor, 20 minutos. Listo, muchas gracias. Esto es un trabajo que lo estuvimos realizando dentro del Laboratorio de Tecnologías Sociales. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre la metodología, ¿no? Un poco vamos a entrar en contexto sobre este trabajo y luego nos vamos a centrar tanto en lo que nos dice la letra de las canciones que hemos analizado y también lo que nos dice pues la música. Entonces, para entender esto tal vez de una forma más clara, lo que hemos hecho en realidad es un análisis de las palabras. Hemos recolectado 190 canciones que, de diferentes géneros, de diferentes compositores, todos bolivianos. Hemos omitido, por ejemplo, las canciones que son instrumentales y luego las hemos sometido con un programa para hacer el análisis de las palabras, que es el Léxico de Emociones, NRC, Emolex en su versión de español, ¿no? Es un diccionario que puede permitir ubicar las palabras y categorizarlas de acuerdo a los sentimientos que hay, que está basando esto en 8, que son ira, miedo, alegría, anticipación, confianza, sorpresa, tristeza, alegría y asco, ¿no? Y también en 2 tipos de sentimientos, ¿no? Uno positivo, uno negativo. Ahora, algo que, por ejemplo, cómo se ha hecho esa categorización, que es importante ubicar, es el mismo programa, pues ha hecho una anotación de manera manual para poder identificar, ¿no?, qué palabras estarán asociadas a determinadas emociones y sentimientos, ¿no? Eso solamente para aclarar. Y para la parte musical, toda la información la hemos sacado de el API de Spotify, ¿no? Entonces, Spotify ya nos da ciertos parámetros de la información musical de las pistas y en base a eso hemos hecho los análisis, ¿no? ¿Qué es lo que hemos sacado en síntesis? La cuestión de la energía de las canciones, la capacidad para ser bailable, que identifica también, la positividad musical, que nos refiere a qué tan alegre es percibida esta canción, y también su tempo. Ahora, y todo esto, lo hemos hecho también analizado con el programa de ERE, ¿no? Y también las gráficas pues las hicimos en Flourish, ¿no? Entonces, esto hemos creado precisamente esa lista de reproducción, 190 canciones, abarcamos 38 géneros musicales, todas las letras las hemos recolectado de forma manual, y al igual que la información de su género y su composición, con la información que hemos logrado encontrar también. Hemos subido también algunas letras a Music Match, así que la pueden encontrar en Spotify, ¿no? La pueden ubicar también las letras, ¿no?, de algunas canciones. Ahí podemos poner también los QRs, ¿no?, si lo quieren escuchar en Spotify o en YouTube, ¿no? Ahora, en esta parte queremos un poco revisar el contexto de algunas de las canciones, ¿no? Nos hemos basado también en canciones que estén desde los inicios del siglo XX, ¿no?, como las composiciones de Simeón Roncal, ¿no?, y de otros. También ya incluimos también canciones que fueron compuestas en la época de la Guerra del Chaco, ¿no? También ya más adelante, en los 60, con los Jairas, ¿no?, y el proceso de popularización de la música folclórica posterior, ¿no?, y obviamente encontrando también canciones que son, que han marcado época también en su momento, ¿no? Entonces sí, nos vamos avanzando en el tiempo, también con canciones ya más recientes, ¿no?, de los grupos que ya son más afamados, como los Carcas, Aviandina, Proyección, ¿no?, y incluso los más recientes, ¿no? Entonces, son todas esas como las canciones que hemos ido ubicando.
Ahora aquí pueden ver, bueno, es las 190 canciones, algunas hemos ubicado también los compositores, ¿no? Hemos tratado de también tener una variedad de composiciones, algunas también son propias de autores desconocidos, pero que están también reconocidos por la Sobodaicom, ¿no? De las canciones, de las composiciones más antiguas también. Entonces, ahora queremos pasar más que todo a explicar en todas esas canciones, pues, qué nos dice la letra, ¿no? Algo que hemos encontrado al revisar todas al hacer el análisis de las letras, es que hay, por ejemplo, palabras que se repiten, ¿no? Como amor, corazón, vida, alma, entonces que se repiten bastante. Entonces, por ejemplo, la palabra amor se menciona unas 458 veces, ¿no? Corazón 302, vida 201, alma 110, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender también al amor, ¿no? En realidad, si bien es un tema universal, obviamente se canta en todo lado, pero en las letras que hemos analizado podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Que se refieren a amores prohibidos, a un amor, digamos, que ha marcado mucho, que trasciende los espacios temporales, ¿no? O que se han vivido y que son difíciles de olvidar. Entonces ahí tenemos algunas como no llores mientras la vida deja un minuto al amor, ¿no? Del infierno verde, o robar quisiera tu corazón de Granaditay, no te dejes corazón, si eres grande en el amor, no te dejes corazón, siempre fuiste vencedor, ¿no? De la canción No te dejes corazón, ¿no? Pero también hemos encontrado palabras que en realidad son enfatizadoras, ¿no? Que dan un énfasis más bien a las composiciones, ¿no? Como ay, que son bien mencionadas, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, como dice, en la jaula de mi pecho, ay, 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 ¿no? De Amorosa Palomita, ¿no? O para mí esto no es vida, ay, amor ausente, ¿no? También, ¿no? Entonces esos son algunos ejemplos que estamos trayendo, ¿no? Ahora, al analizar, si bien estamos viendo esa parte de las letras, también queremos mostrar qué emociones están presentes en las canciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ubicamos, obviamente desagregando las palabras, la tristeza está presente, es la que está en primer lugar, en un 22,44, ¿no? Pero la alegría es la segunda con 18,15, ¿no? Entonces estamos hablando, en realidad no está tan distante también las diferencias, ¿no? entre la cantidad de las emociones encontradas. En tercer lugar encontramos al miedo, a la confianza, ¿no? A la anticipación, ¿no? Y ya los últimos serían la ira, el asco y la sorpresa, ¿no? Entonces, eso es al menos al analizar esto, ¿no? Entonces, de las emociones que hemos encontrado. Capaz una de las canciones, por ejemplo, más alegres sería la canción Brujita o Chili Gabrielito, y entre las más tristes encontramos ¿Por qué estás triste? Y Tu partida, ¿no? Entonces, ahora si esto lo desglosáramos por los géneros también que los que estamos trabajando, ahí está, vamos a hablar principalmente de los tres que tenemos más canciones, que es Cueca, Huayno y Taquirari. Entonces, si bien en estos tres lo más predominante es la alegría y la tristeza, más o menos. En cambio, por ejemplo, en el caporal tiene un mayor número de palabras asociadas a la alegría, ¿no? El tinku, tanto a la alegría y a la confianza, y la morenada, por ejemplo, en igual monto, la alegría y la tristeza también. Entonces, si ahora pasamos a ver cómo son los sentimientos en tanto positivo o negativo, vemos que son muy parejos en realidad. Entonces, este sentimiento positivo estamos agregando pues todas las emociones que son más positivas, que son percibidas como positivas, y evidentemente en negativo las emociones que están percibidas como negativas, ¿no? Pero ahí encontramos que están muy parejos, ¿no? Entonces,
La canción que de repente tendrá más sentimientos negativos, pues son las carnestolendas de las coplas picantes, ¿no? Bueno, luego, pero en cambio la que tiene mayor sentimiento positivo es la danza del triunfo, ¿no? Del trío oriental, bueno, que se canta también en la fiesta de San Ignacio. Entonces, pero también queríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos dice la música, ¿no? Estas canciones. ¿Será que realmente las canciones que suenan felices tienden a tener letras más alegres? Y si también, ¿no?, las canciones que suenan tristes tienden a tener letras más tristes. Entonces hemos hecho una relación tanto de la música, basándonos en la positividad musical, ¿no?, de lo que siente, de la información de Spotify, y los sentimientos de las letras, ¿no?, lo que hemos sacado. Y al hacer esa correlación vamos encontrando de que en realidad hay una correlación moderada, ¿no? No es, es decir, no siempre, a veces las canciones felices sí tienen letras más alegres, pero también al revés, ¿no? También hay canciones que suenan felices que tienen letras tristes, ¿no? Y viceversa. Entonces, no es que sea siempre así. Ahora, pero, bueno, muchas de nuestras canciones también son bastante bailables. Entonces, ¿será que estas canciones, que son muy adecuadas para bailar, suelen tener letras de repente más alegres, ¿no? Y si las canciones que no son tan adecuadas para bailar, pues a menudo tienen letras más serias o tristes? Eso es también lo que nos hemos preguntado, ¿no? Entonces, de la misma forma, analizando la capacidad de baile de los datos de Spotify con los sentimientos, pues vamos viendo que igual, ¿no? O sea, no hay una correlación así exacta, es una correlación moderada. Eso nos indica que no siempre bailamos, o sea, las letras de las canciones bailables no siempre son alegres, ¿no? También bailamos canciones con una letra que es también más triste, ¿no? O un tanto más seria, ¿no? Aunque sea muy movida. Entonces, si nosotros también vamos viendo esta parte si lo descomponemos también, queríamos descomponer esta parte de la información por los géneros también más conocidos. Entonces, aquí estamos viendo la capacidad para ser bailable, en un lado, la energía y también la positividad musical, ¿no?, de los géneros, analizando solamente la música. Entonces ahí vamos encontrando que no hay grandes diferencias también entre los 8 géneros, digamos, principales. Hay algunos, claro, que al menos hemos puesto uno, por eso no están incluidos, pero por ejemplo, donde uno puede notar de repente una cierta variabilidad sería en el Caluyo, por ejemplo, que tiene una menor energía, ¿no?, en comparación al resto, pero si se dan cuenta hay varios que tienen son muy parecidos en la positividad musical. ¿Cómo entendemos la positividad musical? Es decir, qué tan alegre suena o es percibido también un sonido, solo hablando del sonido, según los registros igual del Spotify, ¿no? Después, ¿qué más? La capacidad de ser bailable, por ejemplo, casi en todos, pues es muy parecida también, ¿no? Evidentemente, en el caso del chuntuk y del caluyo, que evidentemente son géneros que no son bailables en realidad, obviamente que es menor, ¿no? Y por último, pues queríamos mostrar también estos datos desagregados también por el género y también por las canciones que están disponibles en nuestra playlist, ¿no? Entonces, en las listas de reproducción que hicimos. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algunas canciones de las cuales está incluido aquí la variabilidad que tiene dentro de la positividad musical, ¿no?, que tan alegre se percibe, la energía, ¿no?, un ritmo de repente un poco más elevado,
y la capacidad para ser bailable, ¿no? Entonces van a ver que hay cómo va variando por las canciones que se van presentando ahí, ¿no? Entonces, esto en el caso de la cueca, que es donde tenemos más. Si aquí podemos ver también en el caso del huayno, ¿no? Cómo va variando también de las diferentes canciones que tenemos. Entonces hay algunas evidentemente que tienen una menor energía, pero igual son bailables, ¿no? Entonces, esto en los casos del huayno. Y por último vamos a mostrar esto en el caso del taquirari, ¿no? Entonces también, ¿no? En el caso del taquirari, pues tiene una mayor positividad, aunque algunas igual no son tan enérgicas, ¿no? Entonces, con esto, pues, más que nada, queremos invitarlos, ¿no? a explorar también este viaje musical, ¿no? En realidad ha sido todo un trabajo hecho con mucho cariño. Si escuchan también nuestras playlists que están disponibles en Spotify o YouTube, también porque están hechas, las hemos organizado también de una forma que sea armónica, ¿no? Para que también sea más escuchable. Y también pues que les invite y les inspire también a conocer de repente más de los intérpretes, más de las canciones. Hay canciones que tienen una historia por detrás que es muy enriquecedora. También queremos también animar a los demás para que también se puedan conocer también la historia de los compositores y bueno, de toda la historia, ¿no? Que también está expresada musicalmente, digamos, a través de esta pequeña recolección, ¿no? Evidentemente no pretendemos encapsular toda la riqueza musical del país en 190 canciones, ¿no? Pero sí queremos, digamos, iniciar animando a la gente, ¿no? A explorar también este lado de las canciones, viendo su parte de las letras, de lo que escuchamos y también de la música, ¿no? Que estamos sintiéndola también. Entonces, con eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, el tema es muy interesante. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, hasta que se animen yo te preguntaré, por favor, ¿por qué en estas categorías, como las emociones, no colocaste el amor? Además, un poco me cuestiona también el tema de cómo entiendes el concepto de folclore. Hubiese sido interesante que, por ejemplo, se ponga el taquipayanacu o el manejo de lenguas locales como el quechua, la aymara u otras. Claro que sí. Por ejemplo, esta clasificación por las emociones en 8 principales, bueno, viene de la teoría misma, ¿no? Psicológica de Robert Plutchik. Entonces, claro, él para entender las emociones las clasifica en 8 como básicas, ¿no? Estamos hablando de alegría, miedo, sorpresa, ¿no? Asco, ira, ¿no? Y ahí confianza y también, ¿no? Esos puntos. El amor, claro, es difícil de conceptualizarlo o de ponerlo simplemente en una emoción, ¿no? Capaz puede ir más por hacia la alegría, ¿no? Pero en realidad es una construcción más subjetiva en realidad, ¿no? Entonces, pero sí, esas emociones están basadas en eso. Ahora, dentro de la playlist también están incluidas canciones en aymara, en quechua, en guaraní, ¿no? Sí las hemos hecho la traducción de quechua, sí nos ha ayudado una lingüista, ¿no? Para hacer las traducciones, para que pueda reconocer el programa. Y en el caso del aymara y del guaraní, pues hemos usado también las traducciones disponibles que estaban también en internet, ¿no? Sí, ¿no? Evidentemente, si hubiera incluido muchas más canciones, pero hay esa dificultad que tenemos, ¿no? De poder ubicar la traducción, ¿no? De repente de otras canciones también, ¿no? Entonces, pero sí, están incluidas también. Muchas gracias. Carlos, una pregunta, 2, 3, por favor. El micrófono, el ruego. Gracias.
Javier, oye, me encantó tu... Javier eres, ¿no? Javier, me encantó tu investigación. ¿Cómo analizas, cómo desmenuzas el contenido psicológico, emocional y de contenido literario de Viva mi Patria Bolivia? Una pregunta. Y la otra, ¿por qué en tu análisis de los géneros musicales no incluiste la diablada? Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta, por favor. Yo tenía dos preguntas. Sí, justo ya que levantar la mano. Había una clasificación dentro de los parámetros que era energía, ¿no? ¿A qué le denominamos energía? Es una pregunta. Y la segunda, ¿qué criterios se toman o en qué estás basado para clasificar los sentimientos? Por ejemplo, habían parte de las emociones básicas como asco y todo eso. ¿Cómo una canción puede provocar asco o el sentimiento propuesto? Ya. Gracias. La tercera pregunta, la última. Bueno, muy buenas tardes. Buena exposición, Javier. Una pregunta. Ahora, en estos días, según tú, ¿qué tipo de sentimiento o emoción estás percibiendo donde hay mayor énfasis o impacto que tú has percibido en estos últimos días en la música folclórica? Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. La diablada está incluida, por ejemplo, ¿no? Está la canción emblemática de El Chiruchiru, ¿no? Más de diabladas no las podemos incluir, ¿no? Entonces, porque al menos queremos encontrar, o sea, dar la mayor cabida también a las diferentes canciones, ritmos, ¿no? del país, ¿no? También habrá esto del, por ejemplo, de la energía que estaban hablando, pues se refiere también a primero lo de la Viva mi Patria Bolivia. También la playlist empieza precisamente con esa canción, ¿no? Entonces, claro, algo que hay que entender es la letra en realidad ha sido como desglosada palabra por palabra y ubicar, digamos, esta palabra con qué emoción en realidad está asociado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, no sé, tu vida llena de orgullo, ¿no? Entonces, vida, una cosa, orgullo, otra cosa, ¿no? ¿Con qué sentimiento o con qué emoción en realidad está asociado? De esa forma está desglosado, ¿no? Ahora, en específico de la canción, no te lo podría mostrar ahorita, pero sí la tenemos, ¿no? Sí están los datos igual de cada canción por sus emociones, ¿no? Ahora, en esto de la energía, ¿cómo se lo entiende? Pues es que cuán intensa y activa se percibe una canción, ¿no? En general, por ejemplo, las canciones que tienen mayor puntaje de energía suelen ser un tanto más rápidas, un tanto más ruidosas o con una gran fuerza, ¿no? Pero eso es a través del algoritmo de Spotify, digamos, que logra dar un número en realidad a eso, ¿no? La capacidad de ser bailable es qué tan adecuada es la canción para bailar, igual, mientras, digamos, va a considerar para ese cálculo, por ejemplo, el tempo, la estabilidad del ritmo, la fuerza del ritmo, la regularidad de la canción, ¿no? Y le va a dar un porcentaje, ¿no? Cuando estamos hablando de la positividad musical, entonces es la sensación de positividad que va a transmitir una canción, ¿no? Entonces, cuanto es mayor, entonces tiende, digamos, a evocar de repente ser un poco más eufórica, ¿no? Cuando es menor, pues es un tanto más lenta, ¿no? Un tanto más seria también la canción, ¿no? Pero eso es en porcentaje. Y el tempo, bueno, es la velocidad o el ritmo general de la canción, ¿no? Entonces, en base a esa función está. Después de los sentimientos es no es que una canción está relacionada a un sentimiento, ¿no? O a una emoción, sino es la letra de la canción desglosada por las palabras, ¿no? Cada palabra asociada, digamos, a una emoción, ¿no? Eso a través de un diccionario de emociones, ¿no? Precisamente lo que hemos usado es un diccionario de emociones, ¿no? Entonces,
que va a recontar las palabras, las va a asociar, va a darle un número de cada canción. En esta letra pues tiene, no sé, 900 palabras. De estas 900, digamos 200 están relacionadas a alegría, de estas digamos 400 están para tristeza y no sé, 100 para ira, ¿no? De esa forma se van contabilizando. Y lo último era... de los tiempos, de estos tiempos actuales. Claro, hubiera sido interesante, y eso igual nos queda pendiente, ¿no? Haber analizado considerando, ¿no?, las épocas de la composición, tal vez, de las canciones, ¿no?, y ver cómo va variando en el tiempo, ¿no? Pero evidentemente eso igual es una limitación que tenemos, ¿no? Porque hay algunas canciones que sí son antiguas, pero es difícil ubicar el año en realidad en la que han sido compuestas, ¿no? Entonces solo podemos ubicar ciertas décadas, pero las grabaciones en realidad se han hecho, son más actuales, ¿no? Entonces eso es una dificultad que encontramos, pero que sí sería interesante para poder responder precisamente esa pregunta, ¿no? De repente las canciones actuales, las composiciones actuales, a qué emociones de repente están evocando más, ¿no? Eso sería interesante. Bueno, es un tema bien complicado, no sé, para analizar, por ejemplo, mocolulus, tarqueadas, pusipías y temas por el estilo, sería interesante desafiarse a uno mismo, porque son otro tipo de categorías, otro tipo de temas también, ¿no? El tocar tarca, por ejemplo, relacionado con el cortado de las llamas, etcétera, ¿no? Pero me parece un trabajo espectacular. Ojalá el Spotify se adecue a nuestros contextos también. Quiero pedir un voto de aplauso a Javier por esta exposición muy interesante. Muchas gracias.